Entonces, pues hablar de si existen las sociedades perfectas, pues me imagino que partiendo de esta base que estamos analizando nada más recientemente, ¿no? Pues hablar con Federico Guzmán, licenciado en Letras Hispánicas, doctor en Literatura Europea, autor de Sí hay tal lugar, Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas, y la maestra Melanie Vences, académica de la UNAM, especialista en relaciones internacionales. Caray, platicábamos fuera del aire el México en el que estamos viviendo. Hemos vivido etapas muy difíciles, pero toparnos con estas noticias, la carta, ¿no? Esa carta, mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo. Y digas, se me fue mi enojón, berrinchón y celoso. Estás hablando del año 2003, JGL. Imagínate nada más. Todos los sueños truncados de niños y adolescentes. ¿Qué están viendo ustedes, Federico? No, pues cuando pensamos que ya habíamos visto el mayor horror concebible, llega la realidad y nos muestra que todavía no hemos acabado de ver tanta oscuridad y que no sabemos todavía lo que nos falta, ¿no? Espantados estamos todos, yo creo. En tu caso, Melanie. Es terrible ver lo que estamos viendo, como bien dice Federico, cuando ya creíamos que había esta luz al final del túnel, que probablemente se iba a empezar a cambiar la estrategia y que iba a empezar a dar estos buenos resultados, nos encontramos con estos campos de exterminio, porque no hay otra forma de llamarlos, con estos campos de exterminio que nos están demostrando que México sigue sumido en una profunda crisis de todo tipo, social, ahorita económica, de seguridad tremenda. Hablando de sociedades perfectas, arranqué el programa con algunas sociedades que se plantearon en la historia de la humanidad para vivir perfecto, en un paraíso, para que hubiera todo lo necesario. Vamos a partir de eso. En una sociedad perfecta, ¿qué debe de haber? Bueno, yo creo que es lo que se ha preguntado la humanidad en los últimos 5 siglos, cuando se dio cuenta el ser humano que podía ser dueño de su historia y su destino, y entonces se planteó en qué mundo perfecto podemos vivir, que es un planteamiento peligrosísimo, porque el mundo perfecto para alguien es la exacta pesadilla para alguien más. Y bueno, hemos tenido, sobre todo el siglo XX, fue el siglo de los grandes experimentos utópicos que acabaron en tremendos desastres. Entonces, platícanos cuáles, por favor. No, cuando pienso en las dos grandes utopías del siglo XX, pues fueron sin lugar a dudas el comunismo y el nazismo. Ambas soñaron un mundo perfecto, cada uno de su manera, unos basados en el racismo, solo una sociedad aria para unos cuantos, otros con una supuesta igualdad, y bueno, acabaron como lo que decíamos al principio del programa, en campos de exterminio. Entonces sí, es necesario imaginar mundos perfectos. Paradójicamente, a lo mejor, por absurdo que se escuche, en el hoyo en el que estamos, quizás es un buen punto para plantearnos qué podemos construir o qué tenemos que construir, pero estos sueños tenemos que hacerlos con realismo porque es peligroso, ¿no? Las utopías latinoamericanas, ¿cuáles han sido? Bueno, yo en mi libro de Utopías Latinoamericanas encuentro 7 ciudades que fueron el proyecto ideológico de crear un mundo perfecto. Fueron Fordlandia, una ciudad que creó Ford en el Amazonas. Fue ¿Henry Ford? Henry Ford en el Amazonas y que todo salió mal. También el proyecto de Tatabasco en Michoacán, que ese yo creo que salió bastante bien. También reviso las utopías revolucionarias, por ejemplo, los años 70 que querían hacer la revolución en América Latina y hasta llegar al mundo de hoy, que, bueno, yo veo a Santa Fe aquí al lado de la Ciudad de México como la utopía neoliberal. Entonces es un recorrido como por la historia de Latinoamérica, por los sueños frustrados de construir un mundo perfecto y que en general han terminado en ruinas. A ver, minuciosamente, Federico, porque tú estás requete enterado. Tú escribes un libro, pero nosotros no. ¿De qué trató esa idea de Fordlandia, de Henry Ford? Bueno, es un
Es una historia maravillosa por descabellada. Henry Ford creía que Estados Unidos estaba arruinado y que él iba a crear la ciudad estadounidense perfecta, la Henry Ford, en el Amazonas, ni más ni menos, y que le iba a enseñar al mundo cómo debía vivir el mundo basándose en esa ciudad perfecta. Entonces Henry Ford levantó una ciudad de decenas de miles de habitantes en el Amazonas que también aprovechaba para sembrar caucho para sus llantas, pero bueno, Henry Ford estableció un reglamento de cómo debía vivir los habitantes de Fordlandia su día a día, qué debían comer, a qué hora se debían levantar, no podían tomar alcohol ni fumar, no podían tener vicios, a qué hora tenían que rezar. Todos los aspectos de su vida están reglamentados basándose en el ideal de vida estadounidense a la Henry Ford. Y bueno, sobra decir que el proyecto fue un gran fracaso porque no le puedes imponer a nadie cómo vivir y no puedes construir el pueblo estadounidense perfecto ni en Estados Unidos y mucho menos en el Amazonas. Y hoy Fordlandia existe. Es un pueblito de 2,000, 3,000 habitantes en medio de la selva que viven alrededor de las ruinas que dejaron las fábricas de Henry Ford. En la Amazónica de Brasil. Sí, en el Amazonas de Brasil. Fíjense que él compró una extensión de tierra en esta cuenca del río Tapajos y ahí estableció esta ciudad. Aquí la pregunta es, y por ahí creo que va el tema también, es, Melanie, ¿quién establece las reglas de una sociedad? Wow, es una... la teoría nos dice que la propia sociedad es la que establece sus propias reglas, ¿no? Hablamos de una sociedad como este conjunto de individuos que van a socializar, que van a cooperar, que van a formar sus propias leyes, sus propias normas basados en un sistema de valores, de principios, de culturas, de tradiciones que se van a ir pasando de generación en generación, ¿no? Y eso es lo que nos dice la teoría, que es lo que va a poner al final de cuentas el sistema de reglas, ¿no? Por ejemplo, Platón nos decía, bueno, pues para Platón la sociedad pues debía estar conformada por estos filósofos reyes que eran como la parte cúspide de toda la pirámide, ¿no? Que eran personas con una alta autoridad moral, con una preparación extensiva, que pues iban a tener esta función de poner estas normas y estas leyes para los soldados que iban a garantizar la seguridad y los comerciantes que básicamente iban a ser este motor de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos dice la teoría. Pero ahora, pues ahora estamos viendo que hay toda una... no práctica de todo esto. Pues, ¿quién pone las leyes? ¿Quién las impone? Ya lo vimos, ¿no? En Fordlandia, pues era Henry Ford. Lo estamos viendo ahora con Trump. Trump quiere hacer algo parecido en la Franja de Gaza. Quiere quitar a todos y quiere poner una Gaza a lo Trump. Entonces, cada vez está más difuso esta parte de saber quién está poniendo las reglas. Idealmente debería hacerlo la sociedad a través de sus representantes, el Estado. Está sonando aquí adentro un celular. Es que a veces tengo que hablar porque como no puedo con las señas, sí, claro. Está sonando por acá un celular. Hablando de... ¿Se acuerdan? Y quisiera acordarme bien de ese proyecto que iban a meter en un lugar en Estados Unidos. No recuerdo si eran 100 personas, 50 personas a convivir durante 1, 2 o 3 años y ver si podían lograr establecer una sociedad perfecta. No recuerdo, pero puedo adivinar el final. ¿Se acabaron sacando los ojos o qué sucedió con ellos? Efectivamente. Entonces, ¿no hay manera? No, yo creo que sí hay manera, pero tenemos que soñar un poco con realismo. Y también el querer crear una sociedad perfecta tiene un poco un gesto excluyente. ¿Perfecta para quiénes? ¿Quiénes están incluidos en esta sociedad perfecta y quiénes se quedan fuera? Y cuando solo somos 50, 100 personas o 20 millones que queremos crear un pequeño mundo perfecto, acabamos en una secta o acabamos sacándonos los ojos. Entonces yo creo que imponer un solo modelo de sociedad perfecta es la receta perfecta para el fracaso. Que yo creo que sí, tenemos que tener aspiraciones, que está muy bien tener ideas para mejorar el mundo, pero tienen siempre que estar en diálogo con las demás, tienen que aceptar sus propias limitaciones y contradicciones y no pueden aspirar a ser un modelo total y totalizador, porque sabemos cómo acaba eso, ¿no? A ver,
al público más inteligente de la radio y la televisión en México, si yo te pregunto a ti, ¿cómo te imaginas una sociedad perfecta? Yo pensaría una sociedad que tiene las mismas oportunidades, que tenga cubierta su salud, que tenga cubierta la educación, que pueda ser competitiva, que se desarrolle, que todos tengan los servicios básicos de luz, agua, en fin. Un lugar en donde el respeto del otro empieza donde termina el tuyo. Y pues eso me viene a la mente y quizá por pensar en Japón, en Singapur. Sí, o las sociedades del bienestar europeo de finales del siglo XX, o un modelo liberal, digamos, un poco cauto, pero parece que ese modelo, que en buena medida existió, que parece que explotó, que ya no se puede mantener, que sus propios habitantes que lo disfrutaban votan para destruirlo. Yo creo que ese modelo existió mal que bien en las sociedades del bienestar europeo y explotó. Comentábamos Melanie Vences y Federico Guzmán sobre los Big Brothers, ¿no? Este ejercicio de meter a un determinado número de personas a vivir 24/7 y que tú veas cómo viven, y entonces aquello se ha vuelto la sociedad más grotesca que puedes encontrarte también hoy por hoy. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando surgió Internet, que todos decíamos que iba a ser la gran utopía, un espacio de libre expresión, un espacio en que todos nos íbamos a entender, que todo el mundo iba a poder opinar lo que quisiera y los expertos sin censura, y los expertos al fin iban a poder convencer a toda la gente de lo que sucedía. Y bueno, este espacio que supuestamente iba a ser utópico, iba a mejorar la sociedad, nos estamos topando con que es todo lo contrario. Un sistema de desinformación, un sistema de control total. De violencia absoluta. Bueno, de manipulación, de elecciones completas. Entonces, yo por eso digo que qué bueno que creamos en el progreso y que creamos en medidas para crear un mundo mejor, pero si nos descuidamos resultan completamente contraproducentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hablábamos del Big Brother, pero yo creo que los Big Brother, estos programas, van a acabar desapareciendo porque ya todos vivimos cada vez más en un Big Brother. Todas las acciones que hacemos estamos filmados, estamos vigilados, y también nosotros ayudamos a ello de manera completamente voluntaria. A mí me encantan las redes sociales y publico todo lo de mi vida, pero bueno, soy consciente que estoy creando un Big Brother y cuando lo pienso me da un escalofrío de terror, pero entonces publico, me da un escalofrío de terror y sigo exactamente en las mismas. Y ahora que estamos hablando de utopías y de mundos perfectos, también está mucho en el aire esta utopía futurista o tecnológica, que confiamos todo en la tecnología y los viajes a Marte de Elon Musk y la inteligencia artificial, creyendo que la tecnología va a solucionar mágicamente todos nuestros problemas, y no, a lo mejor simplemente los va a empeorar, exactamente. Yo tengo la teoría de que los va a empeorar, porque partiendo de la base que no hay reglas sobre esto. Entonces, si no hay reglas, pues las va a empeorar, porque vete tú a saber quién cuerdo o quién loco tome decisiones en función de estas, ¿no? De estas herramientas. De hecho, estamos viendo, ¿no?, que básicamente están siendo los magnates tecnológicos los que ahora están tomando el control de todo, ¿no? Vemos a Elon Musk con SpaceX, con X, antes Twitter, todos estos que poco a poco... Perdón, sí. Melanie, y va por el ejército de Estados Unidos. Y está haciendo esta mano que mece la cuna dentro también del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible que a Zelensky se le haya preguntado por qué no llevaba traje y Elon Musk lleva hasta sus hijos a la sala oval, ¿no? Entonces es complicado justo esta parte de quién va a tomar las decisiones, quién va a tomar el control, quién le va a decir a la inteligencia artificial que sí, que no. Al final de cuentas estamos viendo que son estas élites, estos magnates, los que siguen tomando el control básicamente de la sociedad, ¿no? Fíjense qué interesante planteamiento de Pedro Vázquez, que nos escucha en Sonora. Seré el sereno,
Pero en mi trabajo he convivido mucho con japoneses y coreanos. Y dicen que venir a México les provoca que le cambie la vida a cualquiera de ellos. Se sienten libres de tantas restricciones que les inculcan allá desde niños. Muchos de ellos hasta lloran cuando les dicen que se tienen que regresar. Bueno, y curioso que menciona Japón y Corea, que vemos como dos sociedades muy avanzadas, lo son, pero dos sociedades que su problema principal es la natalidad. Están desapareciendo los japoneses y los coreanos porque no tienen hijos. No sé bien por qué, pero finalmente tienen tal vacío existencial, quizás se sienten tan oprimidos por una vida tan reglamentada que no tienen hijos. Entonces nosotros vemos esos países como perfectos, en economías avanzadas, con un desarrollo tecnológico impresionante, y sin embargo algo falla a tal nivel que las sociedades están al parecer destinadas a desaparecer porque no tienen hijos. Un problema que está empezando discretamente también a suceder en América Latina y en México, ¿no? La baja de natalidad, ¿no? Fíjense que a mí algo que llama la atención, y esta nota la di aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, que forzaron a los japoneses a descansar el viernes. ¿Por qué? Porque la enfermedad de trabajar tanto los estaba llevando a niveles de no socialización, a niveles brutales de una estructura rota de la salud mental. Ya no sabían cómo comunicarse entre ellos. Y entonces les dieron el día libre, ¿no? Porque, pues, para que no es broma, para que no entren en problemas más graves de salud. Yo recuerdo que un ex embajador de México en Japón, Sergio González Gálvez, que en paz descanse, me dijo que lo que más le había impresionado de Japón eran los zapatitos de los niños en los tejados de las casas que se suicidaban porque no cumplían las expectativas de el resultado que los padres, papá y mamá, querían en base a la escuela. Es terrible. Justo retomando esto que decía Federico, tenemos sociedades como la japonesa, la coreana, sociedades muy industrializadas que tienen una normativa bastante específica, que se espera que las personas actúen y se dirijan de cierta forma, pero esto están totalmente en contraste a veces con la socialización que necesitan para, pues, poder llevar a cabo otras actividades propias de la sociedad. El simple hecho de saludar, el simple hecho de probablemente abrazar, es algo que justo a los extranjeros les llama poderosamente la atención de América Latina en general, de México muy en particular. Sí, los papachones que somos. Ajá, porque somos muy físicos, tocones, muy de contacto, y ellos en un primer momento dicen, ¿qué está pasando? Pero después encuentran este apapacho, al alma, que justamente es lo que nosotros les transmitimos. Y es cuando muchos dicen, yo ya no me quiero regresar, yo mejor me quedo aquí. Pero fíjate, dice Román, que nos escucha en Monterrey. Gracias, Román. Fer, yo viví en Japón. ¿Y sabes por qué no quieren tener hijos? Y menos casarse, ¿eh? Porque hay bajas perspectivas laborales y el costo de vida es altísimo. Sí, es altísimo. De hecho, siquiera para poder empezar a salir con una persona tienen que ver su estatus de tarjeta de crédito, si ya tienen una casa o no, si son candidatos para tenerla o no, el tipo de empleo que tienen. Entonces, es más una transacción económica, monetaria, a futuro que una verdadera relación de pareja. Fíjense, en el 2018 algunas ciudades de Japón empezaron a pagar por tener hijos. Les quiero dar el dato. Una mujer, o sea, actualmente la cantidad promedio de hijos que tiene una mujer japonesa es de 1.3, que es una de las tasas menores del mundo, pero se la lleva Corea del Sur con 0.78. Lo que dices,
Ahí están los números, Federico. Pueden ser sociedades que tiendan a desaparecer. Y que vemos perfectas. O no sé qué opinen ustedes, Fernanda, Melanie, pero yo creo que ahora estamos viviendo tiempos absolutamente fascinantes, porque estamos viendo cómo se está quebrando el mundo que existía todavía hace 3 o 4 años. Vemos, por ejemplo, cómo la globalización a golpe de arancel se está destruyendo, cómo todo el sistema político también está cambiando con estos nuevos populismos que a mí me dan pavor. Vemos un reacomodo geoestratégico en las potencias en el mundo, vemos una tecnología absurdamente avanzada, entonces está cambiando todo de manera realmente vertiginosa y eso a mí me parece fascinante. Yo creo que hay pocos periodos en la historia donde podemos localizar un rango de 3, 4 años en que absolutamente todo se reacomoda. Y yo quisiera no ser pesimista. Yo creo que en toda esta turbulencia es una ocasión magnífica para ponernos a imaginar cómo debe ser, lo que tú planteabas, Fernanda, cómo debe ser el mundo al que aspiramos ahora que el mundo en el que vivíamos está dejando de existir ante nuestros ojos. Y fíjate que ayer platicaba con este gran amigo mío en la comida, si estamos siendo más violentos o estamos registrando más la violencia a través de nuestros dispositivos. Y yo digo las dos cosas. Nos estamos entreteniendo con violencia, cosa que antes no hacíamos, y estamos registrando más la violencia. Si no hubiera habido un celular, no aparecen los 400 zapatitos en Jalisco. Estamos normalizando esta parte del registro de la violencia e incluso es lo que realmente consumimos, lo que estamos consumiendo y a todas las edades. No nada más desde los más grandes investigadores que probablemente lo utilicemos para otra cosa, sino también los pequeños. Regresen, Federico Guzmán, de verdad, regresen. Ojalá lean Si hay tal lugar, Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Y gracias, Melanie Vences, académica de la UNAM, especialista en relaciones internacionales. No, las sociedades utópicas, no hay perfectas, no, históricamente no funciona. Hasta hoy.